Comienza un momento del día para conversar con los uruguayos, para hacer de nuestro país el mejor lugar para vivir y crecer. Vamos, Uruguay. Buen mediodía, oyente rural. Les habla Pedro Bordaberry de Vamos Uruguay, del Partido Colorado. En esta la audición de Vamos Uruguay, de todos los domingos de 12 a 12 y media. Estos últimos domingos, con gran calidad, con esa solvencia que los caracteriza, tanto Germán Coutinho, secretario general de Vamos Uruguay, intendente de Salto, como el senador Ope Pasqué, se dirigieron a ustedes con esa claridad de conceptos y de miras y ese ver mucho más allá de la mera coyuntura. Lo estuvieron haciendo y les agradecemos mucho, como también lo hicieron los diputados Pepe Ami y Walter Berry en la audición de los martes 8 y media. Hoy estoy retomando yo las audiciones, un poco ya encarando ciertas preocupaciones, este apuro que vemos en mucha gente de empezar ya la campaña electoral, de ya empezar a hablar de las elecciones, etcétera, algo que va a suceder el año que viene y que a nosotros nos preocupa mucho porque un periodo de gobierno son 5 años y si dedicamos de esos 5 años 2 al periodo electoral, realmente queda muy poco tiempo como para trabajar para todos los uruguayos. Nos parece que tenemos que esperar, parar la mano un poquito y empezar la campaña el año que viene, más allá de lo que digan y quien lo diga. Nos parece que es esencial concentrarnos en el trabajo que todavía queda por hacer. Estuve haciendo en estas últimas semanas, alejado de la audición, una suerte de revisión hacia atrás de lo que ha sido el trabajo en estos 3 años y medio. Es muy poco tiempo, 3 años y medio. Pero ahí sí, creo que es bueno hacer un alto, mirar qué es lo que hizo y qué es lo que se hizo y qué es lo que se puede hacer todavía. Y al hacerlo me encontré con que hemos trabajado fundamentalmente, por lo menos yo desde mi banca en el Senado, en 4 grandes temas. En el tema de la educación, recuerdan, ¿no? Educación, educación y educación. En el tema de la seguridad o de la inseguridad. En el tema de la economía y en el tema del medio ambiente. Adelantándonos ya desde nuestra actuación, apenas empezó este gobierno, a los problemas que hoy el gobierno reconoce no puede solucionar. Pero recuerdan que solicité hace ya más de 1 año y pico, 1 año y medio, en la comparecencia del ministro de Educación y Cultura, el señor Ehrlich, en el Senado, en el régimen de comisión general, para hacerle ver que no estaban invirtiendo la misma cantidad de dinero que se invertía en el 2003 y en el 2004 en materia de infraestructura, y eso era la culpa, eso era lo que ocasionaba todos estos problemas de infraestructura que hay en las escuelas. Y se lo mostramos gráficamente, porque uno dice, pero ¿cómo si hay más presupuesto para la educación? Sí, pero como aumentó el costo de construcción, de construir por metro cuadrado y de reparar, no es lo mismo si invertir más pesos hoy, porque con esos pesos se construyen menos metros cuadrados. Y obviamente que con el crecimiento del país y el aumento del costo de la construcción había que aumentarlo y no lo estaban haciendo. Eso fue un adelanto de lo que vino después y que todavía estamos sufriendo, lo vemos con los paros de muchos de los liceos y de muchas escuelas, porque no están en condiciones de recibir a los alumnos. Y obviamente que ese es un problema y sobre eso hablamos bastante con el señor Ehrlich. También presenté hace ya más de 1 año y medio un proyecto de ley de creación del Instituto Universitario de la Educación, para darle a los profesores y a los maestros un título universitario cuando egresan. Por suerte ese proyecto está avanzando muy bien en la Cámara de Diputados, ya han cambiado el nombre, pero el nombre no hace la cosa, le están por llamar Universidad de la Educación, pero se va a aprobar, según ha dicho, porque hay consenso en todos los partidos para aprobarlo. Y lamentablemente también hay algo que esperemos se pueda solucionar con esta creación de la Universidad de la Educación, con un instituto universitario de educación, y es que cada vez hay menos egresos de profesores y maestros, y sin profesores y maestros no hay posibilidad de mejorar la educación,
porque es un requisito básico tener buenos maestros y buenos profesores para poder tener una mejor educación. También presentamos con el senador Pasqué hace más de 2 años, con un proyecto de ley estableciendo un mínimo de 200 días de clase obligatorio en el Uruguay. El año pasado, en la educación media superior, en el bachillerato, existieron solamente 135 días de clase. En Argentina ya están en 190 días de clase. Entonces, obviamente que ahí tenemos un problema muy grande, y hoy estamos perdiendo, hoy, el jueves, viernes pasado, esta semana que se inicia, perdiendo días de clase. Y si se pierden ahora, se tienen que recuperar, y se tienen que recuperar en diciembre, se tienen que recuperar en febrero. Algunos nos han dicho que la cantidad no equivale a calidad. Yo estoy de acuerdo con eso, pero se necesita cantidad y calidad, porque solamente con calidad no alcanza. Y entonces, obviamente que ese proyecto de ley, que todavía espera a ser tratado en el Senado de la República hace 2 años, esperemos que se le preste atención. Presenté hace 15, 20 días un proyecto de ley porque se financian los estudios en los liceos, como el ejemplo del Impulso o el Jubilar, a aquellas personas que están recibiendo dinero del MIDES. Es decir, no es que se le da dinero a esas personas como asignaciones familiares, que después no envían sus hijos a las escuelas o a los liceos, sino que se paga directamente a esos liceos públicos de gestión privada la educación de los hijos, solamente en las zonas de contexto crítico. Bueno, esta semana que pasó nos enteramos que le estaban suspendiendo la asignación familiar a 37.000 familias por no mandar sus hijos a la educación pública. Bueno, pero si en lugar de darle el dinero, lo ponemos directamente en la educación, y directamente y obligamos a que vayan para recibirlo, obviamente que no se va a dar esta situación que estamos teniendo hoy. Nos parece que ese primer trabajo que se ha hecho en la educación, que ha sido serio, integrado por un equipo formidable, con Robert Silva, con Teresita González, con muchísimos más que han trabajado en eso, con Darwin Caraballo, con tantos más, creo que tiene que dar sus frutos. Y nos parece que este proyecto de tener no 1, 2, 3, 4 liceos Jubilar o liceos Impulso, tener 100, 200, haría una revolución en la educación en Uruguay, sobre todo en el combate de la pobreza, que nos parece que es esencial. Y lo tenemos medido. Un liceo de esos le costaría al Estado $540.000. $100, 54 millones de dólares por año. Y estamos gastando 2.000 millones de dólares en la educación. Y vaya, si 100 liceos como esos en la zona de contexto crítico serían realmente espectaculares. Nos darían un cambio no solamente en la educación, sino en la parte social. Creemos que es necesario. Porque que 32.558 niños o adolescentes no concurran a un centro educativo señala el fracaso de las medidas de intervención social planificadas a través de la política de transferencia de recursos que ha hecho este gobierno y el gobierno del doctor Vázquez. Lamentablemente no consideraron nuestras propuestas, como la que hicimos de establecer 7º, 8º y 9º en las escuelas de tiempo completo, una experiencia que se había hecho en especial en el interior y había tenido muchísimo éxito. También trabajamos en materia de seguridad en estos años. Propusimos antes de asumir aquellas 50 medidas que Bonomi recién empieza a aplicar 5 años después, hace unos meses. Propusimos la baja de la imputabilidad, no se trató, juntamos las firmas, el año que viene se va a votar. Propusimos la creación de un instituto de rehabilitación fuera del INAU. Y vaya si eso ha movilizado al gobierno, en especial en este tema, que sigue sin responder, pero por lo menos le está poniendo otras ganas. Se terminaron las fugas de los menores. Presentamos varios proyectos de ley sobre las cárceles, creando el instituto penitenciario al comenzar este periodo de gobierno. Y vaya si hoy tenemos este problema enorme de las cárceles. En educación, en seguridad, pero también trabajamos en economía. En marzo interpelamos al ministro de Economía. Le señalamos los problemas del valor del dólar, los problemas de la inflación, el problema del déficit fiscal. Se nos dijo que no, que todo estaba bárbaro, pero la semana esta que termina se adoptaron medidas para hacer subir el dólar como estábamos pidiendo. Se puso el tema del combate a la inflación y del déficit fiscal en la rendición de cuentas como una cosa primordial. Hicimos un aporte ahí también.
que nos parece que es muy importante. Hemos trabajado quizás calladamente en lo que refiere al medio ambiente. Presentamos 3 proyectos de ley. El de creación del Observatorio Ambiental Nacional en la órbita del Ministerio de Vivienda y la DINAMA, que ya fue aprobado, tiene media sanción en la Cámara de Senadores y ahora lo va a tratar la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Para tener información al día, tan necesaria, porque la información es uno de los elementos fundamentales en la gestión del medio ambiente. Y fíjense lo que sucedió. Este proyecto de ley fue presentado ya el año pasado, pero que sucedió hace unas semanas con el agua en Santa Lucía, donde no hay información suficiente como para tomar medidas. Presentamos un proyecto de ley de creación del comisionado parlamentario ambiental, para que nosotros los legisladores que no somos expertos en la materia, tengamos a alguien que sí lo es, como el parlamentario, como el comisionado parlamentario para las cárceles, para tenerlo ahí también. Y presentamos un proyecto de ley de moratoria del fracking y la creación de una comisión para analizarlo, porque el fracking es algo que se está prohibiendo en muchas partes del mundo, por lo menos se está estableciendo moratorias hasta que no se sepa muy bien cuáles son los efectos que puede tener, y ya empezaron algunos a tratar de hacer prospección y exploración de fracking en el Uruguay, y hay que adelantarse a esos problemas. Creo que ha sido un trabajo serio, pero todavía falta el último empuje, el concretar estos temas de las propuestas en educación, las propuestas en materia de seguridad, las propuestas en materia de medio ambiente, las propuestas en la economía para que continúe el crecimiento. Por eso no hay que adelantarse. Les voy a dejar ahora, si el amigo Ángel está ahí, pronto, una canción de mi amigo Carlitos Paravís. Voy a ver si no se me apagó el fuego y en 2 o 3 minutos estoy de vuelta acá con ustedes en este mediodía de domingo. Si después de todo buscamos el modo de hallarle a la vida su hueco de miel, bien valdrá la pena romper la cadena de los pesimismos, jugarse a la fe. Siempre el optimismo de ser uno mismo, jamás el abismo del no poder ser. No será la vida la rosa encendida, pero abrir heridas pregunto por qué. Estaba atadito, saludaba a cero, calcule a parcero que cero tendrá, fiel a su morada por el rumbo suyo, Calaguala y Yuyo silbando se va. No le pinte al pobre lo que es la pobreza, su lucha en la mesa la conoce bien. No le pinte al pobre lo que es la pobreza, ni enseñe a la abeja fabricar su miel. Mejor dar la mano, llamándole hermano, poniendo a su alcance recurso y sostén. Y a puro coraje la vida llevemos, iguales y juntos cantando a la fe. La justicia llega si el andar no niega, que la dura brega bandera es del bien. El bien bendecido, el hombre ha venido, el brazo tendido, el bien por el bien. No será la vida la rosa encendida, pero abrir heridas pregunto por qué. No será la vida la rosa encendida, pero abrir heridas pregunto por qué. No será la vida la rosa encendida, pero abrir heridas pregunto por qué. Visita nuestra página en www.vamosuruguay.com.uy.
Envíe sus preguntas a vamos@vamosuruguay.com.uy. Amigos de Rural, retomamos la audición, les habla Pedro Bordaberry de Vamos Uruguay, del Partido Colorado. Era ese gran amigo Carlitos Paradís, que nos dejaba una canción formidable que canta muchas veces, que a mí me gusta mucho, llama Coraje. Y vaya si hay que tener coraje para empezar a cambiar las cosas, para decir las cosas como uno las piensa y no guardárselas. Yo creo que hay que hacerlo así siempre. El proyecto de ley de liceo público de gestión privada, como el Impulso o el Jubilar, que presentamos, fue criticado por los sindicatos de la enseñanza, pero creo que medio de refilón varios en el sistema político lo miraron con cariño, porque saben que hay un problema muy serio en esas zonas de contexto crítico, y sobre todo que si esa población, que es la más vulnerable, que es la que necesita una atención especial, logramos darle instituciones especializadas que van a trabajar con ellos y con la familia y el entorno, obviamente que beneficiamos a los liceos públicos, que van a tener menos población y sobre todo van a poder dar un mejor servicio. Y hablando de todo esto, yo quería dedicar estos últimos minutos de la audición a la votación que hay el próximo domingo 23. El próximo domingo 23 se va a celebrar la segunda instancia de las 3 necesarias para tratar la derogación o no de la ley de despenalización del aborto. Y esas 3 instancias, la primera fue la de las firmas, la que se reunieron las firmas, un esfuerzo de muchos ciudadanos. La segunda es llegar a los 650.000 votos el domingo que viene, que no se decide si la ley queda o no queda, si queda vigente o no queda vigente, sino lo que se decide es si se va a someter a la decisión de los uruguayos, al voto de los uruguayos, que esa ley exista o no exista. Yo quiero recordar una palabra de José Valle Ordóñez, en el libro La ideología de Valle, de Antonio Grompone, en la primera edición, no en la última edición de Arca, sino en la primera que se encuentra en la biblioteca del Palacio Legislativo, se cita al final una cantidad de discursos, reportajes, artículos que escribió el propio Valle Ordóñez. Y en uno él dice, Valle Ordóñez, garantir al niño su primer derecho esencial, el derecho al calor, al perfume, al pecho próvido, al cariño y al amparo de la madre. Salvaguardar su vida en su azaroso comienzo. Cuántos perecen en las entrañas de la madre que no osó afrontar a sus acusadores y busca en la muerte para ella y para el hijo ilegítimo un refugio seguro. Y al primer bajido, cuántos son estrangulados, sofocados o entregados a la intemperie para que los ultimen en la soledad y complicidad de la noche. Esas palabras de José Valle Ordóñez son fuertísimas. Esas palabras del expresidente de la República, el fundador del Uruguay moderno, expresa su preocupación no solo por el niño que nace, sino también por aquel que, según dice él, perece en las entrañas de la madre. Y él cita en ese reportaje que le hacen una cantidad de propuestas que se hace en el programa de gobierno de aquel entonces del Partido Colorado, como la previsión que la madre trabaje en los 30 días previos y los 30 días posteriores al parto, la necesidad de crear establecimientos que la alberguen en esos periodos, la necesidad de abonarle una pensión mientras no trabaja, y aún después de ello, de contar con guarderías, se las llama casacunas, de prohibir el trabajo infantil porque hay que proteger al niño. Esta defensa de la vida de Valle Ordóñez, de la vida del niño nacido y de aquel que está en las entrañas de la madre, según sus propias palabras, es parte fundamental de su pensamiento, que siempre fue a favor de la vida. Fue el que propuso abolir la pena de muerte en el Uruguay, la propuso en su gobierno y se aprobó en el gobierno siguiente, en el año 1907, una norma que después se incorporaría en el año 1918 a la Constitución, donde sigue estando abolir la pena de muerte. Defensa de la vida
no solamente de la vida humana, sino de todas las formas de vida, que también fue una parte fundamental de su pensamiento. Algunos confunden esto con la defensa que hizo Valle Ordóñez de los derechos de la mujer, que fue enorme, defensa que hizo y es bien conocida y que compartimos, pero confunden porque son dos cosas distintas. Una cosa es la defensa de la vida desde las entrañas de la madre, y otra cosa son los derechos de la mujer, porque estamos hablando de la defensa del niño por nacer, y esa defensa de la vida del niño por nacer como ser humano es, para mí, nos parece a nosotros, lo fundamental. Hoy está científicamente probado que a partir de la concepción hay vida. Entonces el tema no es el derecho de la madre, de la mujer, o del padre, o de ambos, de interrumpir un embarazo, no. Lo que nosotros creemos que hay que mirar es el derecho a la vida que tiene quien está vivo, concebido. Y esto no depende de una creencia o convicción religiosa, porque también hay algunos diciendo, no, el aborto, porque resulta que los de la iglesia están en contra, y Valle era contrario a la iglesia, hay que oponerse. No tiene nada que ver. Defender la vida, rechazar la pena de muerte o el homicidio o cualquier otra forma de muerte, no depende de que si uno es ateo, creyente o agnóstico. No, defender la vida son principios que están más allá de eso y que todos compartimos. Es un principio esencial el defender la vida, creo yo. Como es otro principio esencial el de votar, y que en última instancia sea el pueblo quien decida. Por ello yo voy a concurrir a votar el domingo que viene, el domingo 23. Estoy convencido que hay que hacerlo para habilitar un plebiscito que derogue la ley que fuera aprobada en el Parlamento Nacional por un voto de diferencia en cada Cámara. Porque además, como afirmaba el propio Valle Ordóñez, en una democracia de verdad, el pueblo no tiene que conformarse con elegir a sus gobernantes, tiene que gobernar a sus elegidos, nos tiene que gobernar a nosotros, sus legisladores, y esta es una forma de hacerlo en un tema que es, creo yo, fundamental. Entonces, como colorado, como integrante de esta colectividad política fundada por don Fructuoso Rivera, asentada en la gesta heroica de la defensa de Montevideo y en los principios de justicia social de Valle de Ordóñez, yo voy a ir a votar el próximo 23 de junio. Voy a hacerlo para habilitar el voto del pueblo, porque no hay nada mejor para la democracia que ese voto, el voto del pueblo. Y a todos aquellos que valoren mi opinión, se las hago saber. Yo no creo en decirle a la gente lo que tiene que votar o lo que no tiene que votar, porque el voto, por suerte, es de cada ciudadano, es de cada uno. Yo creo en expresar claramente la posición de cada uno, en decirle a los demás que esa es mi opinión y que a mi juicio eso es lo que habría que hacer, pero que en última instancia está en cada uno el ir o no ir. Yo creo que hay que hacerlo para defender la vida, más allá de cualquier creencia, pero creo también, sobre todo, que es una buena forma la de habilitar el voto del pueblo para que decida sobre este tema. Por eso hago un llamado a que los que compartan mi opinión concurran el domingo que viene, que anuncian que va a ser un día frío, que anuncian que va a ser un día donde va a jugar el partido de la selección de fútbol de Uruguay, que siempre es un esfuerzo ir hasta el circuito, pero vaya si es lindo votar, vaya si los uruguayos nos sentimos bien votando, y habilitémoslo para que después, con una discusión a fondo, repasemos esas palabras que les cité de Valle Ordóñez. Les habló Pedro Bordaberry de Vamos Uruguay, del Partido Colorado. Que tengan todos ustedes una buena semana y buena suerte. Vamos Uruguay, vamos con la gente. Visite nuestra página en www.vamosuruguay.com.uy. Envíe sus preguntas a vamos@vamosuruguay.com.uy. Vamos Uruguay, vamos con la gente.